Se perdieron de todos los chistes, los que acaban de conectar. Qué bueno, gracias a Dios. No, solamente hablaron de mí y ya, échenle. No, pues solamente dijimos que el padre Héctor se había vuelto más flaco con esos audífonos y que el contraste del fondo y cosas así, ¿no? Ahora sí. Y vamos a esperar que el padre Héctor baje el volumen. Perdón, a los que se acaban de conectar de que se nos había pasado a activar el audio, pues es que se pone tan divertido aquí cuando le echamos bullying al padre Héctor que se nos olvida prender los micrófonos y ponerlos al aire, ¿no? Domingo 1 de Cuaresma, febrero 26, frase del día de hoy: misericordia, Señor, hemos pecado contra ti. Tomado del Salmo 50. ¿Qué pasó? Del Salmo 50. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9 y continuando con el capítulo 3, del 1 al 10. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19 y el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Les decía que hemos recomendado que sigan pues algún calendario donde trae las lecturas, donde trae una frase que sintetiza en gran medida la idea de las lecturas, pues de la liturgia, y también trae un propósito interesante, ¿no? El propósito que pone para hoy es: hablaré con mi familia sobre la importancia de construir la paz en casa. Chispas. Un tema muy interesante, muy actual. No sé qué oportunidad ha tenido de la experiencia de conversar, de platicar en casa, si había algún momento o utilizaban alguna herramienta, pero a mí se me hacía interesante en el tiempo que estuve en el Perú, que allá sí había momentos en el cual decía: próximo viernes, 8 de la noche, vamos a conversar. Ninguno tenían pretexto de salir, todos sentados para que ninguno se sintiera superior. Iban viendo y desarrollando y puntualizar de qué manera se iba a trabajar mejor en casa, de qué manera iban a colocar la armonía, diálogo, y quienes habían incumplido algunas situaciones de haber dejado la loza fuera de lugar, la basura acá, dejaron la puerta abierta, la cuestión de la escuela, así como un momento en el seminario teníamos un ejercicio que se llamaba Corrección fraterna. Corrección fraterna. Interesante. Yo en el programa de hoy ya lo habíamos hecho alguna vez como un ejercicio. ¿Cómo les fue en las misas? ¿Cómo les fue en la predicación? Porque al terminar el día, más que decir la homilía, el Evangelio, bueno, pues en el contexto es presenta las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Que se va 40 días, al final de ellos el diablo se le aparece, le hace algunas propuestas, convierte estas piedras en pan. Lo sube, lo lleva a la ciudad santa. Interesante, a la ciudad santa, cómo el diablo entra ahí inclusive en lo más sagrado, son los pequeños matices, ¿no? Y le dice: pues lánzate, y está escrito que los ángeles te sostendrán. Y la tercera, pues lo sube a un monte donde le muestra todos los reinos, y le dice: pues si me adoras, todo esto es tuyo, ¿no? Las tres tentaciones. Generalmente nosotros, yo creo que la mayoría de las homilías que hemos dado, pues recordamos que es acerca del tener, del placer y del poder, que puede ser alguno de los matices principales, ¿no? Pero al final, cuando terminamos las homilías, bueno, a mí me pasa mucho, yo termino la última misa regularmente y sigo rumiando, ¿no? Porque a nosotros mismos Dios nos habla en las mismas homilías que decimos. Eso es muy interesante, ¿no? Por eso algunos decían que sí es bueno escribir las homilías en cierto momento porque te respaldan, pero también dejar espacio para el Espíritu. Y cómo las homilías son para nosotros. A lo mejor la pregunta sería esa: ¿qué les dijo Dios ahora por medio de sus propias palabras? Adelante. Interesante. A mí me llamó fuertemente la atención desde ayer. Desde ayer celebré una misa dominical. Y no tanto el texto del Evangelio como la primera lectura, que narra precisamente la situación del pecado, ¿no? Adán y Eva, y la reflexión era esta, y es lo que compartía en las misas. El proyecto de Dios es que el hombre viva, el ser humano pues viva para ser feliz.
en el proyecto de Dios, el pecado no estaba incluido en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios era precisamente que el ser humano participara de la propia vida de Dios. Ese era el proyecto original. Sin embargo, el ser humano, con su libertad, que también es don de Dios, decidió pensar de manera diferente, y es entonces cuando el pecado entra en escena. Y ese era el principio, pues, de mi reflexión. O sea, el pecado no es lo natural para el ser humano. El pecado no es el estado habitual al que está llamado el ser humano. Al contrario, el pecado es el antagonista. Y precisamente ahí viene entonces ya el lugar de el demonio, que se dedica precisamente a eso, a ver de qué manera le quita al hombre el estado original para el que fue creado. Y ahí viene ya entonces la astucia del demonio, viene la manera, como tú dices, de qué manera en los detalles está el diablo, de dónde surgen las tentaciones, hasta terminar con lo que el Papa ha venido diciendo siempre a propósito de este tema, y lo volvió a decir hoy en el Ángelus que dirige allá en Roma, en el Vaticano, diciendo eso, ¿no? Que con las tentaciones, con el enemigo no hay que negociar, con el diablo no se puede negociar, no se dialoga, porque nos va a ganar. Así sí, y eso sí lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando le tanteamos, siempre perdemos. Entonces dice el Papa, con el diablo no se negocia, con el enemigo, luego hay que sacar la palabra de Dios a decirle, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Es lo que recalcó hoy en el Ángelus el Papa. Dijo, para defender de las tentaciones con la palabra de Dios, a pesar de que el enemigo también sabía la palabra, pero cuáles frases de la Sagrada Escritura ante alguna tentación, tenerla ahí a la mano, y es algo interesante. Cuando estuvimos en teología y que el padre Ramoncito nos dio Sagrada Escritura, se me hace interesante el desarrollo de este texto del Génesis. Dice, ha colocado en el paraíso todo para que el ser humano sea feliz, pero aquella prohibición de aquel árbol es lo que hace la libertad, ¿no? Y muchos podrían decir, o como en ocasiones el borrachito, pues quítalo para que no tengan las tentaciones. Entonces, y como siempre en cualquier etapa del ser humano, cuando somos pequeños podemos hacer todo menos una cosa. Cuando somos adolescentes, jóvenes, el que está en una etapa de noviazgo puede hacer todo menos algo. En la etapa ya de casados pueden hacer todo menos algo. Como siempre existe eso, ¿no? Y es muy interesante cómo ante las tentaciones, el que se pone a conversar, a dialogar, pierde. Fíjate que a mí se me ocurrió preguntarle a las personas, hablando del Evangelio, de la actualidad del Evangelio, se me ocurrió preguntarles cómo el demonio sí existe. Pues él está y busca la manera, no solamente en el tiempo de Jesús, sino ahora, de alejarnos del proyecto que Dios tiene. Sí. Y entonces se me ocurrió preguntarles que las personas levantaran la mano, los que se habían hecho un propósito de Cuaresma. Ya la mitad de las personas levantaban la mano. Y luego les preguntaba, ¿cuánto tiempo tardó en aparecer una tentación para que se echaran atrás en su propósito? La mayoría de las personas dijeron, padre, alguna que estaba allí sentada adelante dijo, padre, en cuanto salí de misa, la tentación. Y es que es bien curioso, te haces el propósito y cosas que antes de hacer el propósito no significaban ningún problema. Tiene un Después esto recobras, viene como inmediatamente la tentación. Entonces, este texto se me hace tan actual y tan presente en nuestro tiempo, que hace que nos pongamos alerta en el sentido de que si a Jesús lo tentó el enemigo, también a nosotros. Y está buscando la manera de hacer que caigamos, ¿verdad? Porque caer es esa oportunidad del demonio para decirte, ya ves, no puedes, no hagas nada. Es mejor vivir a medias. Es mejor no llamar la atención, es mejor estar así en paz, no le muevas y así quédate. Esa es la tentación. ¿Para qué lo hago si ya sé que voy a terminar cayendo?
el diablo, el separador, ¿verdad? El divisor, eso es lo que significa la palabra. Que divide. El que divide, el que mete divisor. el que mete la división. Y cuando existe la división, el ser humano no tiene paz. No tiene paz en su corazón. Y por eso Jesús viene a restaurar. Y su presencia restauradora, la luz, momentos importantes en el cual nosotros quisiéramos ser felices, pero todos fragmentados. Y es la reconciliación viene a sanar todo eso que está fragmentado, a darle unidad, a cicatrizar las heridas del corazón con el bálsamo del perdón, del amor de Dios. Yo pensaba, y siguiendo con estas dos líneas que han planteado, en el principio el plan de Dios no era el pecado, ¿verdad? Como tú decías, Jorge Luis. Y en el principio en el plan de Dios no estaba el infierno. Porque muchos dicen, Dios creó el cielo y el infierno. O si hay bien, tiene que haber mal. Y luego lo ponemos en este maniqueísmo para los técnicos, ¿no? De que crees en el diablo, pues si creo en Dios tengo que creer en el diablo, ¿no? Y casi los ponen así hasta la misma fuerza. Casi se me figura como el meme donde ponen a Jesús jugando vencidas con un demonio, ¿no? Decir en esto, pues, que la presencia y el poder de Dios es infinitamente mucho más allá de la del demonio. El demonio es una criatura que Dios, por su sabiduría, sigue respetando su existencia de alguna manera, porque Dios no se arrepiente inclusive de dar el ser, y el ser, por ejemplo, al ángel creado bueno. Pero si él se pervierte, pues Dios no se ha echado para atrás en cuestión de haberle dado esa bondad de la existencia. Que la está usando mal, pues es otra cosa. Cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros alcanzamos a entender. Pero en un principio Dios no pensó en el castigo, no pensó en un infierno. No es como decir, voy a traer al hombre al mundo, pero al mismo tiempo, si se porta mal, ya está el infierno allí ardiendo. No, en el principio era todo bien, no estaba en sus planes, ¿no? Sí. Incluso la pregunta es, ¿para qué creó Dios al ser humano? ¿Para castigarlo? ¿Para estarle contando las fallas? No, Dios creó al ser humano para compartir su propia bondad, ¿verdad? Para compartir, vamos, como un vaso que se llena y se superllena de un líquido, entonces se derrama, y en ese derramarse encontramos la creación, ¿no? Dios es tanto amor que se derrama, y al derramarse viene precisamente la creación, alguien con quien pueda reflejar su propio ser de amor y de misericordia, ¿no? Que esa es la gran tentación del demonio, ¿no? Esa es la gran tentación de que luego hay personas que llegan a pensarlo así, ¿no? Está Dios, pero también está el yin yang. Está el demonio, ¿no? Y luego esta gran tentación se da en nuestra zona de que hay personas que luego les pasa algo malo y luego viene los vecinos, ¿no? Estás embrujado. Y luego allí la gran tentación. Ay, estoy embrujado, ¿dónde voy a ir? No, pues no vayas a misa, mejor ve con la señora que adivina, y luego que te agarra el huevo y que te hace la ruda, no sé, que te hace la limpia. Y luego la gente convencidísima de que ir allá te va a conceder o vas a lograr lo que no alcanzas en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el gran engaño, que luego la criatura, el enemigo, se le pone al nivel del creador. Fíjate que me llamaba mucho la atención, un seminarista escribió un poema, no lo recuerdo exactamente, para hablar de esta cuestión de criatura y creador, y esta tentación. Un seminarista que decidía sobre si ser a la novia, pues continuar con la novia o el optar por la vida consagrada, ¿no? Entonces él su poema era muy curioso porque decía, ella, la de los ojos azules, Dios, el del mar azul, okay. Ella, la del negro cabello, ¿no? Él, el de la inmensa obscuridad. Entonces terminaba así comparando para luego terminar diciendo, ella, criatura, Dios, creador. Sí, muy interesante. Final de cuentas, la tentación es, pues, él, el tentador, criatura, Dios, creador. Y fíjate que es interesante cómo comparamos, por ejemplo, en el libro del Génesis y cómo llegamos al Evangelio,
que lo que propone el diablo es una parodia de lo que Dios ya les había propuesto, pero por otros caminos, ¿no? Por ejemplo, le dice Dios, yo quiero que vivas conmigo, o sea, que estés conmigo como Dios, pero para eso reconoce que eres criatura, porque al momento que quieras ser exactamente igual que yo, pues estás queriendo usurpar un lugar que no te toca. O sea, tu felicidad está porque yo soy el que te proveo de ella, ¿no? Y tú mismo te vas a equivocar porque no tienes ni la sabiduría, ni la experiencia, ni la santidad. Entonces llega la serpiente y le dice, ¿qué les prometió? Pues que seríamos como dioses. Pues tú por tus medios, no por el que Dios. Es como el camino corto pero chapucero. Fíjate en las tentaciones de Jesús, que es lo mismo. O sea, Jesús, ¿qué es lo que buscaba? Por ejemplo, en una de esas, que toda la gente fuera de él, para Dios. Y le dice el diablo, pues el camino corto, no te vayas a la predicación, ¿para qué cargas? ¿Para qué frustraciones? Híncate aquí y yo te lo doy bien, bien fácil. Si tú me adoras, te doy todo esto. Fíjate que es lo mismo que el Padre le pidió, busca toda la gente, traerlos hacia mí. Y el diablo le está poniendo barata, ¿verdad? 40 días, ni siquiera empieces tu predicación. Entonces es una parodia. Jesús, que necesitaba también que la gente lo conociera. Lánzate y te harás famoso. Dice, sí, pero no por ese camino. Sí necesito que la gente conozca, que vea, inclusive que los ángeles del cielo actúen aquí, y que actuaron en muchas ocasiones, ¿no? Con los milagros, con el mismo consuelo que le dan en muchos momentos. Es decir, el diablo hace la misma propuesta que Dios, pero por caminos chapuceros, por el camino corto. Mi reflexión era en ese sentido. La mayoría de las tentaciones que tenemos buscamos como un bien, pero muchas veces pervertido por las maneras y los caminos, o el mismo fin al momento de conseguirlo, se pervierte aquello de que si los medios, que si el fin justifica los medios, pues no, la mayoría de las veces aunque el fin que tú digas, puedes llevar comida a mi casa, pero si los medios son malos, pervierten las malas acciones el fin que antes en un principio era bueno, ¿no? El Papa Francisco hoy en el Ángelus remarcaba algo, decía, antes de este texto que hemos escuchado, había sido el bautismo de Jesús. Entonces se escuchó aquella voz que dijo, este es mi hijo, muy amado. Entonces, de seguir escuchando al Padre, a cambiar el decir, pues ya soy el hijo, luego soy el amado, tengo todo. Como esa tentación de los hijos, ¿no? Cuando un hijo se le da, se le apoya, se le ponen todas las confianzas, y que en ocasiones le llega la tentación y decir, no necesito de mi mamá, no necesito de mi padre. Dejo de ser familia. Yo tengo todo es más, soy más inteligente que ellos, sé más las redes sociales. ¿Cuántas cosas que en ocasiones puede venir ahí la tentación de ser un momento importantísimo de confianza y de aprobación en el amor, que es la máxima expresión? Este es mi hijo muy amado. A caer en la tentación, si hubiera escuchado de más, y decir, ponerse a dialogar y escuchar y no vencer la tentación, Jesús. Por eso tiene más sentido, ahora que lo comentas, yo le veo más sentido a los 40 días en el desierto y eres por extensión a la cuaresma, ¿no? La cuaresma en nuestro tiempo. Probablemente voy a meterme en el mundo de las ilusiones. Si las tentaciones, en el caso de Jesús, hubieran venido inmediatamente después del bautismo, quién sabe cómo le hubiera ido. Pero como fueron 40 días después, es decir, Jesús tuvo mucho tiempo para estar en oración, el ayuno y la mortificación le ayudaron a ubicarse, lo que decía Sergio Abelea, quién soy yo realmente, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y eso le permitió pues tener, bueno, estoy hablando como si conociera así el corazón de Jesús, pero se antoja pensar de esa manera. Jesús entonces tenía muy claro quién era él, cuál era el lugar que le correspondía, cuál era su misión, cuál era lo que él tenía que realizar, y es entonces cuando las tentaciones pues ya no tienen ningún significado para él, ¿verdad? Y entonces por eso tiene mucho más sentido. La filosofía griega, ustedes se van a acordar mejor que yo, acuérdense de esa frase famosa que estaba de que era del oráculo de Delfos, ¿se acuerdan? Conócete a ti mismo. Y pienso que para eso fue los 40 días en el desierto, y para eso es la cuaresma precisamente en nuestro caso, para conocernos mejor,
cuál es nuestro lugar ante Dios, cuál es nuestro lugar como criaturas y qué es lo que verdaderamente nos va a dar la felicidad. Porque una de las astucias del demonio es precisamente esa, ¿no? Presentarnos el mal con apariencia de bien, como si lo malo nos fuera a dar lo bueno, ¿verdad? Y si no nos conocemos bien, si no conocemos nuestro lugar, y no conocemos el lugar de Dios, el justo lugar de Dios, pues entonces es fácil que caigamos en la tentación. Que también, siguiendo con esta idea, pues sí es cierto, el demonio pudo haber buscado la manera de tentar a Jesús en cualquiera de esos días. Primero, ¿por qué en el 40? Porque el Evangelio dice, Jesús sintió hambre. Cuando lo ve más débil, aquí cae. Ahí es donde ataca. Entonces, también yo les decía a la gente, y me llamaba a mí mucho la atención, inclusive para mí mismo, decir, de verdad, el demonio es tan canijo que está buscando el momento más débil. Sí. El momento más débil para decir, ándale, aquí está, hazlo, no pasa nada. Y fíjate que los momentos de debilidad pueden ser los dos extremos, o cuando te sientes más derrotado, pero también cuando sientes más triunfador. El Evangelio de hoy dice, al terminar, también hacía reflexión sobre eso, porque nos queda la idea que durante los 40 ya sucedió, ¿no? Fue al terminar, ya cuando había acabado, ya había hecho, vamos diciendo, la chamba, ¿no? lo que le tocaba. Dicen de la entrega, no sé, creo que del año pasado de los Oscars, cuando Will Smith se salió de sus casillas porque estaba pues un poquito en la cachetada, estaban ahí hablando algo que le incomodó acerca de su esposa, y que alguien, para tranquilizarlo, no sé si sea cierto, que le dice, y un texto de la Biblia precisamente, diciéndole, ¿sabes qué? Ten cuidado cuando estás en la cima de tu triunfo, porque puede llegar el diablo y te puede arrebatar, ¿no? Entonces, que para nosotros las tentaciones pueden ser en los dos lados, ¿no? En el sentido cuando te sientes en el suelo, que puedes tomar todavía otra decisión aún peor, ¿no? Decir, no, pues ya está todo perdido, pues de una vez. La frase muy alteña, ¿no? Sí. Y a veces somos hasta radicales, hasta con la rodilla que nos está, pues ya está, no, que se truene de una vez. y a veces parecería una tentación en muchas cosas, cuando te sientes derrotado, débil y todo, pero también cuando sientes que ya triunfaste, cuando sientes que estás del otro lado, cuando sientes que ya pasaste lo más difícil, cuando bajas la guardia. Sí, el día del cantamisa se le acercó, a propósito de las tentaciones y de esta frase que dice mata, se le acercó una señora a mi mamá. Esta señora había tenido un hijo sacerdote, dejó el ministerio y le dijo, le voy a pedir una cosa, que sí agradezca a Dios por el ministerio de su hijo, pero nunca se crea de más, porque el día que diga soy la mejor mujer porque he dado a luz un hijo, esto, lo otro, el diablo va a venir y se lo va a quitar. Y seguido yo le decía, platicaba algo a mi mamá y de eso está contenta. No estoy, como que hacía un esfuerzo de que no me vaya a equivocar, de que no. Sí. Entonces, como en situaciones, como en la vida, ¿no? En momentos de fragilidad puede llegar la tentación, pero en el culmen, en el éxito, puede terminar todo. Sí, también eres frágil, es que eres muy frágil porque piensas, ya lo logré. Imaginemos todos los goles que ya han sido cantados, ¿se acuerdan? Y que piensan que ya lo metieron. Calucha, cuando iba a la mitad de la cancha contra Cruz Azul, lo aventó y ya se regresó. El perro Bermúdez, que decía su famoso pero tantos el penal que le tiró y cayó, pegó en el travesaño, botó y ya venía cuando le pegó en la cabeza. Pero entonces... Y es que en los dos extremos está la misma situación, si lo pensamos bien. En el mayor extremo en el extremo de mayor debilidad, el pensamiento es estoy solo, es decir, Dios no está conmigo. Sí. Y en el momento de mayor triunfo, el pensamiento es no necesito a Dios. Si yo ya pude, si yo ya salí adelante, Dios no lo necesito en mi vida. Entonces, en los dos extremos está precisamente el hombre
en soledad, ¿no? Aquí, como si fuera Octavio Paz, ¿no? El laberinto de la soledad. Sí. Pero el punto es ese. Cuando el hombre se desliga de Dios, es cuando viene precisamente el tiempo propicio de la tentación. El Papa Francisco le llamará la autorreferencialidad, ¿verdad? Cuando solamente me intereso a mí mismo. Fíjate que tocando ese punto es bien interesante porque yo he escuchado, me gusta escuchar algunos podcasts, sobre todo de cineastas, inclusive Franco Escamilla, yo creo que la mayoría lo conoce, comediante mexicano que pues, últimamente está en el top, pero en las entrevistas que le hacen de su vida y dicen, bueno, y cuando llenaste el Auditorio Nacional y todo eso, y dices, ¿sabes qué, hermano? Después de eso tuve una crisis de un mes, ¿no? Que no me levantaba. ¿Por qué? Dice, porque ya llegué al éxito, ya llegué más allá de lo que pensaba, entonces ¿ahora qué sigue? Como tú dices, la soledad, ¿no? También dice los cineastas, bueno, después de que ganan su Oscar y todo, los mexicanos han dicho mucho cosas, ¿sabes qué? El éxito es algo muy, a veces es una grosería, pues vamos a decir, el éxito es muy pinche, ¿no? Hay una película pues por ahí que dicen, del éxito échate, enjuágate la boca y tíralo, ¿no? Sí. Escúpelo, ¿no? Porque te puede perjudicar cuando crees que ya estás del otro lado y eso pues. Y fíjate que yo también lo pensaba, incluso en alguna de las homilías de hoy domingo decía, como por ejemplo una de las tentaciones, el placer. Cuando buscas el placer por el placer mismo, llega a ser lo más desolador, ¿no? Y sucede con cualquier vicio. El que tiene un vicio se desilusiona tanto de ese vicio que trata de apagarlo, volviendo otra vez el círculo y desilusionándose otra vez tanto de eso, ¿no? Entonces, así sea el cigarro, el alcohol, alguna droga, el apostar, cualquiera de los vicios, ¿no? Deja de ser placentero en sí mismo porque se busca como una finalidad única y no como el proceso acerca de algo más allá, ¿no? Entonces, interesante. Muy interesante. Sí, es la tentación del frijol. No sé si lo sepan, Polo Polo. Dicen que lo contaba. No me digas. De paz descanse. Dicen que... La raza dice... Dicen que... Tu hermano, la raza dice... los más grandes predicadores. Polo Polo. Entonces, Polo Polo contaba que estaba un papá frijol con su hijo frijolito. Y entonces le estaba instruyendo sobre la ciencia de la vida, ¿verdad? Y entonces ya... Le pregunta el frijolito, papá, ¿nosotros qué somos? Pues frijoles. ¿Y para qué servimos? Pues para que los humanos nos coman. Y ya frijolito le preguntaba al papá, todo esto con el lenguaje florido de Polo Polo, ¿verdad? Entonces, el cual lo decimos no porque no no porque no queramos, sino porque no tenemos esa cualidad, esa virtud. Luego. Entonces le pregunta al frijolito, oye papá, ¿y cómo nos preparan los humanos? Pues nos ponen en una olla con agua, nos echan sal, nos hinchamos y ya que nos hinchamos, nos comen. Y frijolito le dice, oye papá, ¿y qué pasa si no nos comen? El papá muy resignado le dice, no, pues no hay pedo. Que no se producen los gases. Entonces sí, no hay pedo. Entonces, qué bueno que lo dices aquí, ¿no? Porque en una homilía es cuando la gente pone atención, ¿eh? Sí, entonces sí es esa tentación de luego normalizar, ¿no? También tentación de decir, no pasa nada, no hay pedo, hazlo, no pasa nada, continúa, es lo normal. Es muy común esto en las presentaciones, ¿no? Que luego en las presentaciones preguntamos, ¿es alcohólico? Presentación matrimonial. Presentación matrimonial, sí. Luego preguntamos, ¿es alcohólico? Y todo el mundo dice, no, lo normal. Oiga, ¿cuánto es lo normal? Pues, unas cervecitas cada fin de semana. Oh, eso es normal. Sí. Y así llega mucha gente también al confesionario, ¿no? Y, a ver, dime tus pecados. Lo normal. Lo normal. Soy un pecador. Incluso decía Gabriel García Márquez, así, soy un pecador estándar. Pecador estándar. O sea, lo normal. Realmente, ¿qué tan normal es el pecado? Por ahí yo creo que también debería ir la predicación. El pecado no es normal, ¿verdad? Lo normal debería ser la gracia. Sí. Ándale. Es interesante cómo las tentaciones de cada uno son diferentes. Alguien puede ver una cerveza y decir, pero alguien está luchando. Una hamburguesa. Claro. Traje unas hamburguesas, pensando en machín. Un boleto a Perú. Cuando llegué allá y que dijeron el 75 aniversario de la diócesis de Tacna y Moquegua, y que dijeron, agradecemos por el gran sacrificio que ha hecho.
Dije, en otra cuaresma también voy a venir a hacer ese sacrificio. Sacrificio hasta acá. Como para algunos es gran sacrificio ir a misa. Y algunas personas, cuando ya descubren la esencia del amor y de la presencia de Dios, imagina a una persona que no va a misa o que no ha encontrado o la oración. El otro día decíamos, el primo de un amigo, aquí ya está, me descubrió. Oiga, llegó el fraile, ese frailecito, sí. De camisa blanca que está ahora. Le dijo a su director espiritual, perdón, oiga, es que hay momentos del día del activismo que no hay mucho tiempo para la oración. Me dijo el director espiritual, hace un poco menos de un mes. Dijo, no, si mañana Dios te da vida 24 horas, agárrale de lo que te ha dado para la oración. De lo contrario, si ya estás muerto, tranquilo, no te preocupes. Ya ni te hace falta. No te hace falta hacer oración. ¿Cómo para las cosas esenciales de la vida? Y yo platicándolo, Pedro Medina, de una manera del primo de un amigo, y que descubre el Aldada. ¿Pero por qué lo supiste o qué? No, Pensé mucho en estar haciendo la traducción o qué onda. No. Yo nada más, yo lo dije así como tirando a hecho. Uy. Dije que me va a adivinar. Pero ya donde dijiste un fraile, dije, no, a mí se me hace que no era fraile. Aquí yo quiero aprovechar un poquito ahorita que hablas de que algunos les hacen más bulla algunas tentaciones que otras. Quiero irme así un poquito por la tangente, aprendiendo aquí de maestro. Que siempre es oportunidad para hablar de Perú. Cualquier cosa. El sello de la casa. Y llegar a un tema que a veces le preocupa mucho a la gente que seguramente nos están viendo, nos están escuchando. Muchas personas de pronto que tienen el problema del alcohol, la droga o algún otro, se animan y van y hacen un juramento. O van a la basílica o van a la parroquia del Sagrado Corazón y hacen un juramento y le prometen al Sagrado Corazón no tomar durante 15 días o un mes o 3 meses o un año o 5 años. Y un buen día llegan con el padre y le dicen, oiga padre, pues es que yo vine el otro día y hice un juramento y juré 8 meses. Y ahí viene mi cumpleaños. Pero va a ser mi cumpleaños, va a ser año nuevo, nos vamos a ir a la playa, mi hija cumple 15 años, no me daría un permisito, ¿verdad? Por lo que decías de que a veces la tentación, hay casos, hay momentos. Ajá. Yo el discurso que comparto pues con quienes llegan a preguntarme eso es el siguiente, a propósito de esto. Cuando hace uno un juramento, porque se entiende que tú haces el juramento para mejorar como persona, ¿verdad? Obviamente para ofrecerle a Dios un esfuerzo, un sacrificio, pero también te va a hacer bien a ti y a tu familia. Y resulta que hay días que pues no necesitas esforzarte nada porque estás trabajando, nadie te ofrece una cerveza, nadie te ofrece una droga y pasas un día tranquilamente y no hay problema. Simplemente vas cumpliendo tu juramento día a día, pero hay días en que no significa tanto esfuerzo, tanto compromiso. Y en cambio hay días en que sí significa un gran esfuerzo porque va a haber tentación, porque va a ser la fiesta, porque me van a invitar, porque me van a traer, etcétera, etcétera. Y ahí va a ser mucho esfuerzo. Ahí va a ser de veras un gran sacrificio decir que no, ¿verdad? Entonces digo, es allí, en esos momentos, cuando tiene más sentido el juramento. Cuando no hay tentación, ¿qué sentido tiene el juramento? Pero cuando hay tentación, es ahí cuando tienes que decir, Señor, yo te prometí, Virgencita, yo te prometí que, y ayúdame para que en este momento no caiga en la tentación, ¿verdad? Por eso decía, me voy a ir un poquito por la tangente, pero estamos en el mismo tema. Y bueno, no sé, ustedes qué opinan al respecto, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista, que es precisamente cuando yo, otra vez desde el punto de vista de Dios, me parece que sería más agradable a Dios cuando hay ese verdadero esfuerzo por no romper esa promesa que se hizo, no sé. Sí, fíjate, casi que se me ocurre la idea del 20-80, ¿verdad? Que algunos dicen que muchas cosas en la vida están divididas así, o sea, el 20% de las situaciones te ocasiona el 80% de los problemas, por ejemplo, ¿no? O el 20% de los días exitosos te da la felicidad del 80% en tu vida y cosas así, no sé por qué esa relación, ¿no? Igual cuando alguien hace un juramento, a lo mejor el 20% de los días, supongamos que se propuso todo un año, van a ser poquitos los días mucho más difíciles, pero esos días son los que más valen la pena porque
por ejemplo, durante el año, que son precisamente la cuestión de las fiestas y la cuestión de los fines de semana, que son los menos en cuestión del tiempo completo, pero son los que más se han de esforzar, ¿no? Vamos, por ejemplo, igual nosotros en un día a día, como tú decías, a lo mejor cuando estás la mayor parte del tiempo ocupado, pues se van el tiempo muy rápido, pero esos pequeños momentos, cuando estás solo o cuando prometiste de abstenerte de algo, por ejemplo en la cuestión de la comida, es nada más 3 veces al día durante 15 o 20 minutos, pero la tentación es donde es más fuerte. Entonces, híjole, donde... Como el hambre que pega a media mañana del miércoles de ceniza, ¿verdad? Sí. Que hay días que ni siquiera ni por aquí te pasa el huevo con chorizo y ese día traes unas ganas. Sí, la tentación así es, la tentación así es. Sería interesante, a propósito de esto que dice Aldana, escuchar alguna otra experiencia. Me viene a la mente en el caso del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ellos, su juramento, el propósito es solo 24 horas. Solo 24. Pero quien va a iniciar un camino es de a menos, tendrá que poner atención en cada hora. Sí. No todo el día, porque hay unas horas, puedes hacer tu cronograma del día y decir, en esta hora que estoy trabajando, no tengo problema. Pero en estos momentos, cuando ya salí, cuando ya salí, casa, cuando me voy a encontrar con estas personas, por eso cuando llega alguna persona a hacer juramento, lo primero es, ¿cuántos años? ¿O de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hay algunos 5 años. ¿Cuántas veces ha hecho algún juramento? No es la primera, no. Ahorita es recomendable que un poquito menos. Sí, exacto. Y cuando dice, no, ya llevo 25 años y me he ido muy Haciéndolo de bien. 5 en 5. Entonces, estoy bien. Entonces, ¿cómo en esa certeza? Y de qué manera en ocasiones el propósito, algo que se me hace interesante a propósito del juramento es cómo en un momento de dificultad, esto no sería la tentación, sería lo contrario de la tentación. El sano juicio, un momento de iluminación, de luz en la oscuridad, en la dificultad de la vida, como el hijo pródigo, ¿no? Me levantaré y le diré a mi padre. Entonces, cómo es interesante cuando una persona llega, porque tiene un momento de sano juicio y que desea y quiere ser mejor. Entonces, ¿cuántos quisiéramos tener algún momento de sano juicio o que sabemos y descubrimos cómo vamos y que dices, ya, es momento de ese cambio? Fíjate que ya que mencionan esto de que hay cierta hora o que hay ciertos tiempos de que la tentación es así, también esto nos hace plantear la realidad. Yo entiendo que cuando alguien quiere superar, tiene que poner como manos sobre la tierra, pies sobre la tierra y ver la realidad. Ser muy realistas. Y viendo con realismo la tentación. La tentación es una bendición. Porque la tentación, ¿para quién es? ¿Para el dormido o para el despierto? Para el que está sentado o para el que está caminando. La tentación, ¿para quién es? Para el que está subiendo o simplemente para el que está allí tirado. Entonces, siempre que aparece la tentación, es una buena noticia, es una gran noticia, es también como un reconocimiento del enemigo, decir, a ti te pongo la tentación porque efectivamente veo que tú tienes el potencial de hacer algo bueno, algo grande. Y contra ti tengo que luchar. Entonces, viendo con realismo y con mucho optimismo, pues si alguno de los que nos escuchan dice, es que yo tengo muchas tentaciones, felicidades. Felicidades. Algo ven en ti, sí, como sí. dijimos, el divisor, algo ven en ti que quiere dividirte, que quiere separarte de Dios. ¿Verdad? Es interesante cómo en una ocasión el padre Gabriel Gutiérrez de Yagualica, saludos, le dijo a una persona, te va a tocar dar este tema. Y él ya sabía un poquito de su historia, pero no, padre, es que yo no puedo dar este tema. Imaginemos un grupo, un retiro,
que le dicen a alguien, tú vas a decir la lucha es contra las drogas, cuando en ocasiones o él vendía o él estaba bien hundido en las drogas. Padre, es que yo no puedo dar este tema porque ¿cómo vencer las drogas cuando todavía no las he vencido? Pues ni modo, te va a tocar dar el tema, o para que le digas, si ustedes sabrán si se quieren meter, vean cómo le estoy sufriendo. Ese era como, dices, chispas, era como un poco difícil, ¿no? Cómo las tentaciones, lo que se le llama la trampa rota, este autor argentino que se apellida Fuentes. Sí. Para salir lo hice. Miguel Ángel Fuentes, sacerdote argentino, va diciendo, caes a la trampa, a la tentación, ya está rota la trampa, ya te puedes salir, pero no puedes, necesitas de la presencia de Dios. Por eso todos los grupos de ayuda saben que necesito, dice, hay un Dios que me puede devolver el sano juicio, tú solo no. Necesitas, oiga padre, yo quiero recuperarme en estos vicios o en estas tentaciones, pero estoy muy lejos de Dios. No, por eso el Papa dice, ¿qué frase del Evangelio va a ser de hoy en adelante la que te ayude a vencer tal o cual tentación? Tal vez tendrás que tener unas 20, 50 frases para esta tentación, esta cita bíblica, esta otra. Pero diría ahí a propósito del padre de los Monteros, cuando dice, la telaraña, tejida por una araña, claro, dice, ahí espera, le pone un perfumito, una especie de perfume, que ya sabe que tal mosco, ese perfume le fascina. Y dice, ya sé que va a caer. Como las tentaciones. ¿Cuál es tu tentación? Para mí la cerveza no es problema. No es tentación. Sí, pero el pan, pan, ¿qué tal? A ver. Dijo un compañero cuando se iba a ordenar. Esos cachetes no lo digan. No son gratis. Y ahorita que estamos a dieta, no. Algún compañero por allá de mis rumbos, de mis tiempos, cuando iba a la ordenación diaconal, el obispo le preguntó, ¿tú tienes problemas con el alcohol? Y respondió, sí. ¿Cómo que tienes problemas? Sí, me tomo y me da sueño. Sí, yo digo decir, no la llevamos muy bien. Somos muy... Como aquel de que amigos. ¿Usted sufre de alcoholismo? No, yo lo disfruto. ¿Cuál sufre? ¿No? Sufre de demencia. No, hombre, no la llevamos. No, estoy encantadísimo con la demencia, ¿no? Pues agradezco mucho, pues, de verdad el tiempo, al menos a nosotros se nos va rapidísimo. También queremos dejar descansar a las personas y no queremos acabarnos todos los temas en un solo día. No nos los acabamos, creo que tenemos cuerda para mucho, pero pues algunas de las frasecitas ojalá les haya servido, son experiencias personales. Nosotros mismos estamos en las luchas, nosotros mismos tenemos unos propósitos, los cuales también tenemos momentos críticos que inclusive como sacerdotes el demonio busca de dónde probar, no estamos terminados, vamos con ustedes en el camino, ¿no? Y sí, pues decirles que mucho de los que les hablamos es desde la propia experiencia, desde las caídas y también desde las levantadas. Imagínense si alguno de ustedes a veces se siente indigno de acercarse inclusive a la confesión o a la comunión. Imagínense nosotros que Dios a veces nos llama y las fallas nos duelen y nos ponen pues en esos límites existenciales, ¿no? Y si un padre de familia dice, ¿cómo le digo a mi hijo que se porte de tal o cual manera si yo mismo ando? También que recen por nosotros, si somos compañeros, pues compañeros del camino. Y esa tentación que hay de decir, ¿para qué me confieso si después voy a caer? Sí. Y dice, si no le estás pidiendo a Dios que te acompañe, ¿cómo te quieres liberar? Ve descubriendo la gracia de Dios. O esa tentación de no dejar terminar el programa al padre Sergio. Ya déjalo que termine. Ya va. La tentación de acabarse todos los temas el día de hoy. Sí, esa tentación, ya déjalo. Fíjate que en el padre Héctor se nota cuando anda emocionado, ¿verdad?
Le brillan los ojitos. Y se pone colorado. Rojo, por rojo. Ya, El monje diría Aldana. Ya, pobre listoncito, mira cómo lo dejaste. No, a ver si para la otra me traes uno A nuevo. ver si alcanza a acabar la cuaresma. No, así como... Como el rosario. Es como los Por niños 4 días. las niñas, o sea, que empiezan con el cabello aquí, darle vueltitas así, la crucecita esta. Muchas gracias a todos los que nos siguieron el programa de hoy. Nomás para cerrar, si alguien tiene alguna frase, una pequeña conclusión, y ya después nos darán la Pues que no hay que hagan a la tentación del frijol, ¿verdad? No, que poner atención en la cúspide de ese triunfo, porque puede venir a arrebatarte la tentación, el mal. Lo que dice el Salmo 50, solo cuando te reconoces pecador vas a poder pedir perdón. Sí, un buen tema para la siguiente es cómo vencer la tentación. Hoy hablamos solo de la tentación. las estrategias de la tentación. Pues muchas gracias. ¿Quién? Pues el padre Pedro. Pedro, Padre, que no, viene padre, de visita. padre. Es el- No, Aldana ya y yo venimos a seguir. Una pequeña oración encomendando a las familias, a quienes nos ven. Sobre todo yo recomendaría, paisano, no queremos acabar el programa, ¿verdad? Estoy igual que el machín, por eso lo tengo aquí. A los migrantes. Hay mucha gente en Estados Unidos que nos sigue, que a veces son de las pocas posibilidades de tener pues un encuentro con estos diálogos. Agradecemos a una bienhechora que ya casi la mitad del aire acondicionado, ¿verdad? Sí. Que nos va a ayudar aquí para seguir instrumentando el estudio. Bien, pues en el nombre de Jesucristo, el que ha vencido la tentación, el Hijo de Dios, en el nombre de Él, pido pues que haga descender su benevolencia y su gracia sobre cada uno de los que nos escuchan. Que derrame su bendición abundante, derrame sus dones de paciencia, sabiduría, fortaleza. Que derrame su bendición abundante en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias. Con eso nos quedamos. ¿Había hamburguesas o qué? Sí, ahí nos están esperando. Tacos.